Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, un gusto compartir con ustedes esta jornada, bueno, en estas circunstancias bastante peculiares. Así que bueno, he traído un tema que tiene que ver con la ciudad en la cual estoy situado en este momento, que es la ciudad de Copilla, y traje una ponencia, básicamente una reflexión histórica sobre la ciudad de Copilla en cuanto a cómo se ha ido constituyendo como un laboratorio minero, particularmente el hecho histórico, el laboratorio minero de la familia Guggenheim, esta famosa familia norteamericana, ¿cierto?, que está anclada en Manhattan y cómo desde ahí fue generando una fuerte transformación del desierto de Atacama, particularmente en esta zona. Entonces, vamos a analizar los dos tipos de minería que esta familia fue proyectando, particularmente viendo las innovaciones que desarrolló, los desfases y las crisis técnicas que tuvo este proceso, ¿no? Entonces, particularmente hay que decir que Tocopilla es una ciudad que siempre que está situada en la costa del desierto de Atacama, una ciudad de pronto invisible en la historiografía, porque siempre se ha hablado de Chuquicamata, pero se ha invisibilizado a la ciudad que tuvo que producir la energía eléctrica, ¿no? Al mismo tiempo, desde el siglo XIX, Tocopilla tuvo una vinculación en la posguerra con una importante cantidad de salitreras, particularmente con la zona del Cantón del Toco, donde los capitales alemanes fueron configurando una importante cantidad de minas, particularmente Santa Fe, Iberia, Prosperidad, Ricaventura, donde fueron instalando tranques para generar la hidroelectricidad. De ese modo, por efecto de la economía del guano, siglo XIX, luego la microminería, el cobre, y después la guerra, la economía del salitre, fue moldeando y fue estructurando un devenir económico, migrante, material, cultural, etc. Entonces, esta ciudad, a contar de 1912, empieza a tener una teleproducción, todo lo que ocurre en esta costa de Atacama. Después la guerra no se decide precisamente en Chile, se decide en Manhattan, donde la familia Guggenheim lleva a cabo la proyección de la mina de cobre más grande del mundo, Chuquicamata. Así crea este Chile Exploration Company en el año 1912 y esta familia llega a Tocopilla para proyectar la instalación de una termoeléctrica. La relación es la siguiente. Si Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo, es porque Tocopilla tuvo la termoeléctrica más potente del mundo también. Era imposible mover toda la cantidad de máquinas que tenía Chuquicamata si no existía una potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica la dio Tocopilla con todo lo que implica en términos ambientales, en términos de impacto urbano y por sobre todo en términos del impacto tecnológico que tiene este proceso minero. Así, para el funcionamiento de esta mina, a 140 kilómetros se instaló esta termoeléctrica y se superó en parte con Chuquicamata lo que era el antiguo sistema de producción o el modo de producción de túneles y de petquenes, y se dio paso a una etapa industrial, particularmente llamada por el Open Pit, ¿cierto? Entonces, la ciudad de Tocopilla queda articulada con Chuquicamata en una relación satelital, pero por sobre todo también en una relación subalterna, porque es en esta ciudad donde se tiene que respirar lo que se tiene que quemar. Ya se empezó a quemar petróleo desde 1915, a contar de 1983 se empezó a quemar el carbón y finalizando el siglo XX se dio paso a la introducción del petcoke. Entonces, esta inserción tecnológica que atestigua esta costa tiene que ver con que se van instalando, bueno, una gran cantidad de turbinas, de calderas, particularmente tecnología alemana que se va inyectando acá, que tienen una gran potencia. Entonces también se construyen grandes estanques para almacenar el petróleo que es proveniente de California. Esto da paso a la densificación de flujos navieros que articula Tocopilla con California. Al mismo tiempo, la escala del consumo de petróleo era bastante alta, ¿cierto? Se calculaba que se consumían 1.000 barriles diarios en 1915, escala que evidentemente se fue multiplicando durante el siglo XX. Al mismo tiempo, estos dos sitios van constituyendo evidentemente dos polos de desarrollo que van conglomerando, además de la inserción tecnológica, procesos migrantes, ¿no? Y se van instalando como dos hitos destacados a nivel del orbe. Cabe indicar que esta termoeléctrica que instala la familia Guggenheim en Tocopilla era más potente que la termoeléctrica que existía en Chicago, de la Electric Potomac, ¿ya? De esa forma, esta conexión está articulada particularmente con una transmisión eléctrica. Son más de 1913 torres que atraviesan todo el desierto, que atraviesan toda una cordillera densa de la costa, luego la depresión intermedia, y que hasta el día de hoy
el desierto de Atacama se va inscribiendo con una materialidad, evidentemente, para muchos que es violenta, que interviene en el territorio, pero que tiene que ver con el desarrollo de la minería. De esa forma, en el marco del propio centralismo que se va configurando, este proyecto no fue inaugurado en Tocopilla, sino que fue inaugurado desde Santiago. En el Palacio de la Moneda se instaló un botón telegráfico donde el presidente Ramón Barros Luco presionó, y el 18 de mayo de 1915 se encienden las termoeléctricas y por tal razón se inicia el proceso de la electrolisis en Chuquicamata, que finalmente va a transformar gran parte de lo que es la economía chilena, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gráfica, ¿no?, del 18 de mayo de 1915, donde es una foto que no tiene el dato de que en primera plana están los estadounidenses, luego los chilenos, y en la parte más alta están los trabajadores bolivianos que participaron en la implementación de esta termoeléctrica. Y así se fue construyendo una densidad identitaria, ¿no? Una identidad productiva, ¿no? Y la fuerza eléctrica del mineral la va produciendo este pequeño pueblo, y de esa forma existe evidentemente una relación asimétrica, subalterna, porque como dije recién, finalmente este espacio se invisibiliza, y toda esta ética tecnofuturista que siempre se habla de Chucky y que es nacionalista por un lado también, se invisibilizan a las ciudades que pagan los costos colaterales, particularmente la costa y también en los pueblos del interior, donde la succión del agua fue realmente catastrófica para gran parte de los pueblos precordilleranos. De esa forma, la producción en Chuquicamata va teniendo un incremento durante todo el siglo XX que va posicionando a Chile dentro de los mayores productores de cobre del mundo. Entonces, aprovechando este hito o esta inserción tecnológica de la familia Guggenheim, se dan cuenta que simultáneamente en la década del 20 todo lo que es la industria del salitre empieza a tener una decadencia bastante fuerte. Todo el llamado, el ciclo de expansión del salitre, después del año 19, empieza a tener una decadencia, y todo lo que es el ciclo Chang empieza a tener evidentemente un desmantelamiento por una serie de factores, particularmente porque la guerra de los Balcanes, ¿cierto?, configuró una crisis de los productores cereales, está el alza de los transportes marítimos en tiempo de la guerra, hay un intento también frustrado de controlar la producción a través de todas estas colusiones que fueron generando los empresarios salitreros. Hay una fuerte competencia, evidentemente, al salitre chileno, está la aparición del salitre sintético, se va agotando los calichales de alta ley en la zona tanto de Tarapacá como en la zona del Toco y también en la zona de Antofagasta, y por sobre todo, todo lo que tiene que ver con maquinaria y tecnología empieza a evidenciar una obsolescencia técnica, la década del 20. Entonces esto genera deudas, genera evidentemente la decadencia del mercado alemán, que era el más fuerte en la zona del Toco, y los alemanes, por ejemplo, Henry Sloman, el gran salitero del cantón del Toco, pasa a ser parte de las listas negras durante la guerra mundial y también durante la posguerra, que significó que los alemanes no tuvieran acceso al petróleo, por ejemplo. Y esto evidentemente tuvo un impacto productivo bastante fuerte. Entonces, este desmantelamiento empieza a generar una borradura productiva del desierto, empiezan las migraciones de la población que se empieza a devolver hacia la zona central, hacia la zona sur, y evidentemente al pasar, ¿no?, este es el dato, ¿no?, todos los beneficios que se generaron en esta zona no se disfrutan evidentemente en Chile. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica que mientras toda la escena del salitre se desarmaba, en Hamburgo, Henry Sloman estaba construyendo su gran palacio, Chile House, y abajo está la salitera que generó la riqueza para construir ese edificio, prosperidad. Entonces, así vemos que prosperidad, evidentemente, es una palabra que atraviesa la memoria del desierto en cuanto a cómo estas zonas de sacrificio van generando zonas de beneficio y que están bastante lejos de este desierto. En esa escena de desmantelamiento, la familia Guggenheim crea la famosa empresa anglo-chilena consolidada, también en Manhattan, y se empieza a proyectar el traslado de un sistema técnico que se elaboró en Chuquicamata, el sistema de la electrolisis, la lixiviación del cobre, y ese sistema se traslada a la lixiviación del caliche en la industria, evidentemente, de los nitratos. Así, los nitratos van representando una diversificación de los productos para los Guggenheim, y además, después del gobierno del León de Tarapacá, los norteamericanos empiezan a encontrar todas las garantías que les permite, evidentemente,
una seguridad jurídica, una estabilidad política, más o menos, ¿cierto? Que las inversiones pueden ir reproduciéndose sin mayor problema. De esta forma, a contar del año 26, después de una serie de experimentos en La Pampa, que se inicia en el año 24, que es el mismo año en que se crea la empresa anglo-chilena consolidada, viene la implementación de la inserción tecnológica más potente en La Pampa, ¿no? Que es la implementación de María Elena, ¿no? Una salitera ubicada a 70 kilómetros al este de Tocopilla. Entonces, el año 31 también se instala lo que es la oficina Pedro Valdivia. Todas estas inserciones tecnológicas que están particularmente caracterizadas por la mecanización, por la electrificación de los procesos, por el aumento de la escala de producción, por el reemplazo del hombre y por sobre todo, evidentemente, por mejorar la calidad del salitre. De esta forma surge un Company Town, que es María Elena, que tiene toda una impronta también biopolítica en cuanto al control del trabajador, al control del obrero, la instauración, evidentemente, de un Estado dentro de otro, ¿no? Entonces, lo que ocurre hoy en María Elena, particularmente con su dueño Julio Ponce Lerú, tiene el antecedente con la familia Guggenheim. ¿Quiénes son los que crearon particularmente una forma de Estado dentro de otro, donde hay normas propias, donde hay leyes propias, donde hay policía privada, donde hay evidentemente una vulnerabilidad, ¿cierto?, con todos los derechos que supuestamente tiene la población chilena. El 31 surge Pedro Valdivia, que por efecto de la crisis del 29 tiene una paralización entre el 32 y el 34. De esa forma, gracias a los Guggenheim, se inicia un repoblamiento de La Pampa, particularmente en estos dos pueblos de desarrollo. Sin embargo, lo que es Tarapacá, parte del cantón central de Antofagasta, la zona de Alcance se está desmantelando, esta zona de Tocopilla se está repoblando. Entonces, los censos van dando las muestras de cómo esta población, evidentemente, que es menor, ciertamente, a toda la población que estaba conglomerada en Tarapacá, pero sin embargo se produce masa libre. Evidentemente hay dos miradas que son disímiles, ¿no? Por un lado, los obreros van considerando que los Guggenheim se están adueñando el país, que tienen verdaderas cárceles, pero por otro lado tenemos una prensa que lisonjeramente va describiendo todos estos procesos que vienen a salvar, evidentemente, en el decir de estos diarios, lo que es la economía chilena. Entonces, siguiendo a Schumpeter, podemos entender esto como una verdadera revolución, evidentemente mecánica, que más tarde vamos a discutir si es verdaderamente una revolución o no, donde esta pala, por ejemplo, la pala mundial, que también trabajó en la construcción del canal de Panamá, con una sola acción reemplaza a la fuerza de miles de obreros. Entonces, en síntesis, podemos decir que el sistema Guggenheim tiene que ver con la mecanización, con la electromecanización de sus procesos, con la construcción de grandes ferrocarriles, con procesos de, evidentemente, de chancado, de lixiviación, de cristalización, que evidentemente generan una escala un aumento en la escala de producción y por sobre todo también generan un salitre que es bien, bien particular. El salitre del sistema Chank tiene el problema de que cuando una vez que llegaba al puerto se le introducía la humedad y esto endurecía el salitre y una vez que llegaba a Europa llegaba mucho más pesado, si un saco de 80 kilos era lo que salía pesando de acá, llegaba pesando 120, porque la humedad, evidentemente portuaria, y la humedad del traslado alteraba químicamente el producto del nitrato. Los Guggenheim entendieron este problema y se dieron cuenta que había que elaborar un salitre al cual no le entrara humedad. Y esto ciertamente le permitió un producto de mejor calidad, les permitió competir en el mercado europeo y así este sistema superó a una gran cantidad de experimentos que hubo en la zona de La Pampa, ¿no? De todos los sistemas, el sistema Haller, el Vater, el Bellavista, el Vater, el Iris, el Vidaurre, en fin, todos estos experimentos quedaron cortos frente a la impronta técnica y tecnológica y científica que fue generando esta familia desde los laboratorios tanto en Manhattan como aquí también en la Pampa de Tocopilla. Así, el actor intelectual de este proyecto se llama Elias Capelan y al lado de él estaba Stanley Fried, quien en la década, a fines de la década del 40 implementa lo que se llamó el sistema de evaporación solar para generar la lixiviación de los caliches, ¿no? Entonces aquí tenemos una muestra de cómo el sistema Guggenheim se reinaugura a contar del año 51, cuando se instalan estas plantas de evaporación solar, y evidentemente el salitre sigue reproduciéndose evidentemente en su productividad.
Todo lo demás ya está evidentemente desarmado. Usualmente la historiografía habla del ciclo del salitre que termina en el año 30, pero en esta zona, particularmente el Toco, el salitre nunca se acabó, ¿ya? El salitre siguió produciéndose y siguió exportándose y siguió participando evidentemente eh, en la contribución a las arcas fiscales. Gran parte de esta revolución tecnológica que desarrolla esta familia norteamericana en La Pampa tiene que ver también con la electrificación del traslado del salitre. Esto gracias a la espalda energética que le daba la termoeléctrica. Así llegan máquinas desde Nueva York que empiezan a atravesar una densa cordillera en la costa. Y si bien Tocopilla tenía esta articulación en el periodo del salitre Chang, en el periodo de los salitreros alemanes, a contar del año 27, surge una dislocación de la circulación de la población y por sobre todo de la producción en La Pampa. Entonces, este ferrocarril articula el Tigre, ¿cierto? Con María Elena, Coyazú, José Francisco Vergara, Pedro Valdivia, y se articula nuevamente con el ferrocarril longitudinal que vincula a todo Chile. Más allá de toda esta impronta tecnológica, paradojalmente, esta impronta tecnológica que está sustentada ciertamente en la espalda energética que le da Tocopilla, Tocopilla no tenía electricidad, Tocopilla no tenía luz, la población estaba oscura, ¿te fijas? Entonces, la termoeléctrica se inaugura el año 15 y la electricidad llega a Tocopilla recién el año 42. Entonces, este dato, más allá de ser una mera anécdota, nos demuestra la simetría relacional que se establece entre el capitalismo y las poblaciones locales que subvencionan con su biología el propio desarrollo de la minería, ¿ya? Esta gente evidentemente no tenía electricidad y después de una serie de gestiones recién la electricidad llega el año 42. Más allá de esto, gracias al sistema Guggenheim, Tocopilla tiene un aumento de los flujos navieros que se diferencian profundamente de lo que está pasando en Iquique, en Pisagua, en Taltal y en Antofagasta. Y, por ejemplo, al poco tiempo ya hay más de 700 barcos que distribuyen el salitre Guggenheim por gran parte del mundo. De esta forma, la producción sigue el aumento en la década del 40 y es una escena realmente contraria, como dije recién, a todo lo que ocurre en los alrededores. Entonces, si bien el otro contrapunto y desfase que vive este sistema técnico, muy tecnológico, muy vanguardista, era que, si bien todo era electromecánico, el puerto seguía siendo manual, ¿ya? Entonces, tenemos estas grandes palas, ¿cierto? Estas grandes dragas que están perforando el desierto, están embarcando finalmente en el muelle, lo esperaba un viejo, que con su fuerza embarcaba el salir de Guggenheim. Entonces, ahí hablamos de un desfase y de una asimetría y nos lleva también a reflexionar de cómo ciertos sistemas técnicos no siempre son homogéneos, sino que los sistemas técnicos mineros tienen también periferias técnicas y contratiempos, ¿no? Y tienen espacios que finalmente van marcando otro ritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de estas grandes dragas, después de estos grandes procesos de cristalización, de lixiviación, de traslado en un ferrocarril eléctrico, finalmente lo esperaba un estibador, un palero marítimo que disponía de su fuerza para poder embarcar todo este salitre. Entonces, el muelle bastante precario, ¿no? Con lanchones maulinos, con viejos tirando remos, para llegar evidentemente a embarcar el salitre tanto en saco como también el salitre a granel. Entonces, por un lado tenemos estos dos tiempos en Tocopilla, ¿no? Estos dos fases, esta simetría, ¿no? Que finalmente nos llevan a visibilizar este problema. Entonces, este sistema manual permitió la existencia alrededor de 30 oficios, siendo los jornaleros de mar los que tenían una mayor cantidad, evidentemente, de gente, ¿no? Entonces están los lacheros, los fleteros, los costureros, en fin. Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué el sistema no se mecanizó en el puerto? ¿Ya? Porque evidentemente empieza a haber una serie de resistencias políticas y agencias obreras que amenazan con dejar de producir energía eléctrica para Chuquicamata y por sobre todo para el sistema Guggenheim. Y esto hizo que volviera a la memoria un boicot que existió el año 23 cuando los trabajadores de la termoeléctrica se unieron con los trabajadores salitre y decidieron no producir energía eléctrica, por tal entró en peligro la producción de cobre refinado
y los Guggenheim supieron de este antecedente y finalmente no se procedió a mecanizar el embarque salitre. Sin embargo, una vez que el presidente Gabriel González Videla, quien desarrolló muy buenas alianzas con los norteamericanos, de hecho visitó en Nueva York y se reunió con todos los dueños de la empresa de los Guggenheim, además de proseguir un proceso anticomunista, donde los Guggenheim fueron muy anticomunistas y fueron enviando una gran cantidad de trabajadores a Pisagua, finalmente se llegó al acuerdo de desarrollar lo que se llamó referéndum salitrero, que fue una modificación a la estructura de la Covenza, que era la Corporación de Venta de Salitre, para que el salitre chileno volviera a competir en el mercado internacional. Entonces, particularmente, el referéndum salitrero buscó, obviamente, beneficios tributarios, pagar lo menos posible, ampliación de la planta de evaporación solar, el desarrollo de subproductos salitre, pero por sobre todo, el último punto, los norteamericanos ya empezaron a presionar que ellos sí querían mecanizar el embarque de salitre, argumentando factores económicos, factores de seguridad y por sobre todo factores políticos. Entonces, finalmente, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en la década del 50, se empieza a consolidar la mecanización del embarque de salitre y finalmente se inicia la construcción en el año 59 para que el puerto estuviera a tono con la mecanización que ocurriera en La Pampa, y finalmente la empresa instala una retórica y una ética futurista en cuanto a que va a llegar el progreso para Tocopilla y va a llegar el progreso para las poblaciones de La Pampa una vez que este salitre sea más rápido de embarque. Entonces, este sistema, que para la década del 60 era una verdadera monstruosidad, ¿no? En cuanto a volumen y a escala de embarque, se instalaron silos de almacenamiento de embarques salitre de 9.000 toneladas cada una, y finalmente el costo fue que si un barco antes estaba 10 días cargando salitre, con el brazo mecánico, con el sistema mecanizado, está solo 10 horas. Ciertamente, el impacto laboral de esta mecanización del embarque salitre fue catastrófico para Tocopilla. Tocopilla estructuró una crisis laboral desde el año 61, cuando se inaugura este sistema, porque trabajaban alrededor de 900 trabajadores directamente. El barco, al estar mucho más tiempo en el puerto, los marinos bajaban a tierra y dinamizaban toda una economía local, restaurantes, hoteles, comercio, la vida nocturna, qué sé yo, pero ahora el barco finalmente está a 10 horas y los censos nos dicen que a contar del 60 se inicia lo que se llama una meseta estadística en cuanto a la demografía, ¿no? Porque si comparamos en el gráfico de abajo, lo que ocurre en Antofagasta, en Tocopilla, en Calama y en Iquique, la población está creciendo, pero en Tocopilla básicamente la población no está creciendo porque no hay trabajo. Entonces esta paradoja que el embarque salitre va aumentando y la población no va creciendo. Entonces, para finalizar, lo que quiero decir con esto es que hay una pregunta, ¿no? Si este territorio verdaderamente vive la chilenización, de la cual se habla seguidamente, o son chilenos que se van, o son territorios que se van deschilenizando en los hechos, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que hay una colonización minera que influye no solo en lo tecnológico, no solo evidentemente en lo productivo, sino que también influye en lo que es el modo de habitar, el modo de control político, las simetrías relacionales que se establecen, y la colonización no solo del ambiente, sino también la colonización de la biología de la población, que paga también los costos mineros, ¿no? Entonces, los Guggenheim inauguran un proceso que extiende el ciclo de los nitratos. Tocopilla sigue siendo hasta hoy el único puerto salitrero y él constituye la capital de SQM, empresa que sigue financiando legal e ilegalmente a toda la política chilena, pero sin embargo en Tocopilla paga patentes que son irrisorias. Entonces, al mismo tiempo podemos caracterizar todo este proceso como la conformación de un capitalismo cognitivo, donde hay una vanguardia científica, donde hay una economía química, donde hay una economía de la velocidad y de la fuerza, y es contraria a lo que podemos llamar una economía social del conocimiento. Entonces, todos estos sistemas técnicos fueron respaldados, además de la fuerza policíaca, y de tener evidentemente un brazo armado que siempre acompañó este proceso productivo con el resguardo de las patentes. Entonces, por un lado también vemos que hay una revolución mecánica que se perfecciona el extractivismo, pero al mismo tiempo ese extractivismo, esa revolución consolida la no revolución, en el sentido de que sigue siendo una economía evidentemente mercantilista, precaria, dependiente de la especulación de los precios en el mercado exterior,
Y por sobre todo está esta asimetría, ¿no? Un puerto artesanal, un puerto en desfase, una ciudad con una potencia eléctrica destacada a nivel mundial, pero una ciudad oscura. Y ciertamente la mecanización portuaria va generando una nueva estructuración de la precariedad económica, y es aquí que gracias a este brazo mecánico se configura una crisis económica, y es aquí donde Iquique surge como el horizonte al cual los tocopianos quieren llegar. A contar de la década del año 68, se inaugura una serie de movimientos sociales que quiere construir un camino para unir Tocopilla con Iquique, un camino hecho a mano, a pulso, que se logra el año 71, porque para muchos tocopillanos la única solución para la crisis económica no era ir a Antofagasta, además de reclamar en Santiago, sino que la solución era ir a Iquique. Iquique es una ciudad que estaba teniendo, por lo que entiendo, un apogeo, ¿cierto?, en todo lo que es el tema de la pesca industrial. Sin embargo, se llega a Iquique, pero ese horizonte y esa utopía que se construye en términos políticos y locales, realmente no funciona. Entonces, por ejemplo, este es la muestra, ¿no? Un hecho histórico para toda la memoria tocopillana, que es cuando los tocopillanos, después de cientos de personas, un grupo logra atravesar el río Loa para llegar a este nuevo tótem, ¿no? Que es Iquique. ¿Ya? Entonces, Tocopilla y Iquique se unen, no solo por la memoria Salitre, sino que también por las ansias de querer superar todos los costos y las asimetrías que va generando el desarrollo del capitalismo minero. Eso. Bueno, y para ir cerrando, hasta el día de hoy, Tocopillas, ahora este puerto que se convirtió en vanguardia tecnológica en la década del 60, hoy constituye una retaguardia, porque ya los barcos son más grandes, el brazo mecánico ya no se mueve, SQM sustenta sus ganancias en una precariedad laboral bastante densa y en un retraso tecnológico bastante potente. Pero aún así, el salitre que se produce en la zona del Toco se sigue distribuyendo por gran parte del mundo, y llegan barcos incluso desde Corea del Norte a buscar salitre para, evidentemente, fertilizar sus agriculturas. Eso, muchachos. Muchas gracias.